George Lindsay finalmente cuenta la verdad sobre Francis Bavier. George Lindsay nació como George Smith Lindsay el 17 de diciembre de 1928 en Fairfield, Alabama. Lindsay creció en un hogar modesto en la pequeña ciudad de Jasper, Alabama. Sus primeros años estuvieron marcados por un profundo sentido de la cultura y la comunidad sureña, valores que luego infundirían el encanto y el humor que aportó a sus personajes en la pantalla. Criado por su madre después de que su padre falleciera cuando George aún era niño, Lindsay experimentó los desafíos de crecer con recursos limitados, pero también desarrolló una resiliencia y determinación que lo guiarían a lo largo de su vida. Después de terminar la escuela secundaria, Lindsay cursó estudios superiores en Walker Junior College, antes de transferirse a Florence State Teachers College, ahora la Universidad del Norte de Alabama. Allí se especializó en educación física y biología, y también participó activamente en teatro, una señal temprana de que el escenario lo llamaba. Aunque inicialmente tenía la intención de convertirse en maestro y entrenador, su ingenio natural y su sincronización cómica destacaron, y comenzó a darse cuenta de que actuar lo hacía realmente cobrar vida. Después de graduarse, Lindsay enseñó y entrenó brevemente en escuelas de Alabama antes de alistarse en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, donde sirvió con disciplina y honor. Este período le inculcó un sentido del deber y fortaleció su capacidad para conectarse con personas de todos los ámbitos de la vida. Después de su servicio militar, Lindsay se propuso actuar como una carrera de tiempo completo. Se matriculó en el American Theatre Wing en la ciudad de Nueva York, estudiando con algunos de los instructores más destacados de la época. Esos primeros años no fueron fáciles. Como muchos aspirantes a actores, trabajó en una serie de trabajos ocasionales mientras audicionaba para papeles en teatro y televisión. Aún así, su persistencia valió la pena, y a principios de la década de 1960, Lindsay comenzó a aparecer en programas como The Twilight Zone, The Alfred Hitchcock Hour y Gunsmoke. Aunque estos papeles eran a menudo pequeños, le brindaron una valiosa experiencia y exposición, sentando las bases para el papel que definiría su carrera. En 1964, la vida de Lindsay cambió para siempre cuando fue elegido como Goober Pyle, primo de Goober Pyle en el Andy Griffith Show. Su personaje, peculiar, de buen corazón, ligeramente ingenuo y siempre con su característico gorro, se convirtió rápidamente en el favorito de los fanáticos. A los espectadores les encantaban las payasadas tontas de Goober, sus expresiones faciales exageradas y su cálido encanto sureño. Aunque Goober a menudo proporcionaba alivio cómico, Lindsay le dio profundidad al personaje al retratarlo como un hombre con un buen corazón, una bondad genuina y una sabiduría simple. Después de que terminó el Andy Griffith Show, Lindsay llevó el papel a su spin-off, Mayberry RFD, y luego lo repitió en Hey How, un programa de variedades country donde permaneció como miembro regular del elenco durante 2 décadas. Más allá de la televisión, Lindsay también apareció en películas como Cannonball Run 2, 1984, y prestó su voz a personajes de Walt Disney Productions, incluidos papeles en The Aristocrats, 1970, Robin Hood, 1973, y The Rescuers, 1977. Estos proyectos mostraron su versatilidad y le permitieron llegar a audiencias de todas las edades. Si bien Goober Pyle lo hizo famoso, las contribuciones de Lindsay al entretenimiento se extendieron mucho más allá de un solo papel. En su vida personal, George Lindsay era conocido como un hombre cálido y generoso que nunca olvidó sus raíces en Alabama. Mantuvo fuertes lazos con su ciudad natal y fue una figura querida en la Universidad del Norte de Alabama, donde apoyó programas de artes y estableció becas para aspirantes a artistas. Su festival anual de cine George Lindsay Yuna, que se lanzó en 1998, se convirtió en un evento respetado que celebró el cine independiente y reunió a estudiantes, profesionales y fanáticos del cine. Este legado continúa inspirando a nuevas generaciones de narradores. Lindsay también fue un filántropo, dedicando gran parte de su vida posterior a obras de caridad. Durante años, participó activamente en las Olimpiadas Especiales, recaudando millones de dólares para apoyar a niños y adultos con discapacidades intelectuales. Su generosidad, humor y compasión lo convirtieron no solo en una estrella de televisión, sino también en un verdadero modelo a seguir en la vida real.
En una revelación fascinante y poco conocida, durante un segmento de entrevista del maratón del 40 aniversario de Star Trek de TV Land, el 12 de noviembre de 2006, el legendario Leonard Nimoy dejó caer casualmente una bomba que dejó a los fanáticos entusiasmados. Afirmó que Gene Roddenberry, el visionario creador de Star Trek, originalmente había considerado nada menos que a George Lindsay para el icónico papel de Spock. Nimoy hizo el comentario de una manera tan ligera, casi frívola, que muchos espectadores inmediatamente se preguntaron si simplemente estaba bromeando. Sin embargo, la noción de que a Lindsay, el amado actor famoso por su papel de Goober Pyle en el Andy Griffith Show, se le había ofrecido el papel gana una credibilidad sorprendente cuando uno recurre a las palabras del amigo cercano de Lindsay y peso pesado de Hollywood, Ernest Borgnine. En su autobiografía, Borgnine escribió enfáticamente: «Con la mano en Dios, rechazó el papel de Mr. Spock en Star Trek de la televisión, el papel que hizo famoso a Leonard Nimoy». La revelación pinta un escenario tentador de qué pasaría si en los anales de la historia de la televisión. Imagine un mundo donde George Lindsay, el siempre encantador paleto de Mayberry, luciera las orejas puntiagudas y la postura lógica del oficial científico vulcano, alterando para siempre la trayectoria de la cultura pop y quizás incluso la propia carrera legendaria de Nimoy. Esta inesperada intersección de dos íconos de la televisión, desde el gentil y cómico Goober hasta el estoico y enigmático Spock, continúa fascinando a fanáticos e historiadores por igual, dejando a uno preguntándose cómo una sola decisión de casting puede repercutir en la historia del entretenimiento de maneras que nadie podría haber predicho. La vida personal de George Lindsay estuvo marcada tanto por las alegrías de la familia como por las dificultades de la angustia. Estuvo casado con Joan Herbert y, aunque su unión finalmente terminó en divorcio, el matrimonio le trajo dos hijos que siguieron siendo una parte importante de su vida. Su hijo, George Lindsay Jr., continuó con el nombre de su padre y representó un sentido de continuidad en la línea familiar de Lindsay. Su hija, Camden Joe Lindsay Gardner, se sumó a ese legado y a través de ella, George se convirtió en abuelo. Atesoraba su papel como abuelo, dando la bienvenida a dos nietos al mundo. Aquellos que conocieron a Lindsay a menudo decían que su lado más suave y afectuoso se manifestaba con mayor fuerza cuando estaba cerca de sus nietos, y que, a pesar de su fama como comediante y estrella de televisión, estaba más orgulloso de ser el abuelo George. Después de su divorcio, Lindsay encontró compañía y felicidad con Ann Wilson, una exitosa empresaria de Nashville, Tennessee. Los dos compartieron un vínculo profundo y duradero que perduró durante muchos años, y Wilson permaneció a su lado tanto en los buenos como en los difíciles momentos de su vida posterior. Amigos y familiares notaron que la devoción de Wilson por Lindsay le brindó consuelo y estabilidad, especialmente a medida que envejecía y su salud comenzaba a declinar. Su relación no se trataba solo de compañía, sino de respeto mutuo, risas compartidas y las simples alegrías de la vida cotidiana juntos. Durante décadas, los fanáticos del Andy Griffith Show especularon sobre lo que sucedía detrás de escena. Si bien la serie parecía una porción perfecta de la vida de un pueblo pequeño, los miembros del elenco tenían su propia dinámica personal, como cualquier lugar de trabajo. Una de las relaciones que intrigó a los espectadores fue la de George Lindsay, mejor conocido como el adorable pero torpe Goober Pyle, y Frances Bavier, quien interpretó a la estirada y correcta tía B. Lindsay rara vez habló extensamente sobre Bavier durante su carrera, pero más tarde en su vida se sinceró, ofreciendo su perspectiva sobre la mujer, a veces complicada detrás del papel. George Lindsay era conocido por su honestidad y su sentido del humor, pero cuando se trataba de Frances Bavier, sus comentarios fueron sorprendentemente cándidos y reflexivos. Dijo: «Frances era una dama interesante. Podía ser cálida y amable un día y al día siguiente podía parecer distante o difícil de alcanzar. Creo que la gente la malinterpretó y, a veces, ella también los malinterpretó a ellos». Sus palabras revelaron que, si bien hubo tensión a veces, también hubo empatía por lo que estaba pasando personalmente. Lindsay explicó que a Frances Bavier le costaba separar su propia identidad del personaje de la tía B. Para millones de estadounidenses,
Ella era la dulce presencia maternal que cuidaba de Andy y Opie. Pero en la vida real era mucho más reservada y a veces luchaba con las abrumadoras expectativas que los fanáticos depositaban en ella. Lindsay recordó: llevaba el peso de ese papel a todas partes. La gente quería que siempre fuera la tía B, siempre sonriendo, siempre cocinando, siempre preocupándose por todos. Pero Francis era solo una persona. Necesitaba espacio, y creo que a veces la gente no podía dárselo. A pesar de la fricción ocasional, Lindsay admitió que Bavier era una profesional consumada. Siempre se sabía sus líneas, siempre ofrecía una actuación sólida y se tomaba el trabajo en serio. Pero su seriedad a veces la hacía parecer distante en comparación con el elenco más tranquilo. Lindsay confesó: me gusta bromear en el set, y muchos de nosotros lo hacíamos. Andy, Don, incluso Howard Morris. A Francis no siempre le gustó eso. Pensó que a veces éramos poco profesionales. Mirando hacia atrás, creo que solo quería que el programa fuera lo mejor posible y sintió el peso de esa responsabilidad. A lo largo de los años, circularon historias de que Francis Bavier no se llevaba bien con el resto del elenco, y algunos incluso afirmaron que no le gustaba. Lindsay rechazó esa narrativa, diciendo que la verdad era más complicada. No es que no le gustáramos, es que era diferente. Era mayor. Venía de una formación de teatro clásico y tenía su propia forma de hacer las cosas. Éramos un grupo de chicos sureños a los que les gustaba divertirse, y ese no era su estilo. Pero nunca dudé de que le importaba el trabajo, y le importábamos a nosotros a su manera. Lindsay también compartió un recuerdo conmovedor sobre los últimos años de la vida de Francis Bavier. Después de jubilarse, vivió tranquilamente en Siler City, Carolina del Norte, y se convirtió en una especie de reclusa. Pocos de sus antiguos compañeros de reparto la vieron durante esos años. Lindsay reflexionó sobre eso con una mezcla de tristeza y comprensión. Francis quería paz. Había dado tanto de sí misma a la tía B y a la audiencia que, al final, solo quería que la dejaran en paz. Algunas personas pensaron que eso era frío, pero yo lo vi como su forma de finalmente tomar el control de su vida. Se lo merecía. Lo que más impresionó a Lindsay, sin embargo, fue el afecto que los fanáticos seguían sintiendo por Francis Bavier, incluso después de su muerte en 1989. Reconoció que, si bien el elenco pudo haber tenido sus desafíos con ella, el público nunca dejó de amar a la tía B. Eso te dice algo. Cualesquiera que fueran las luchas que tuviera Francis, cualesquiera que fueran las diferencias que tuviera con nosotros, trajo alegría a millones de personas, y ese es su verdadero legado. Siempre será la tía B en los corazones de la gente, y no es algo malo por lo que ser recordada. Al final, las reflexiones de Lindsay sobre Francis Bavier revelaron no amargura, sino compasión. No rehuyó admitir que hubo tensiones, pero enfatizó su talento, su dedicación y la humanidad detrás de su personalidad a veces incomprendida. Como él mismo dijo, Francis no era perfecta. Ninguno de nosotros lo era, pero le dio al mundo algo especial, y estoy orgulloso de haber compartido la pantalla con ella. A través de estos comentarios, George Lindsay brindó a los fanáticos una imagen más equilibrada y veraz de Francis Bavier. No era solo la dulce tía B o la compañera de reparto difícil. Era una persona compleja que vivió la vida en sus propios términos. La honestidad de Lindsay, mezclada con amabilidad, finalmente ofreció la perspectiva que muchos habían anhelado durante mucho tiempo. George Lindsay falleció el 6 de mayo de 2012 en Nashville, Tennessee, la ciudad donde había vivido y trabajado durante muchos años. Su causa de muerte se informó como insuficiencia cardíaca, una afección que lo había debilitado gradualmente en sus últimos años. En el momento de su fallecimiento, Lindsay tenía 83 años, un hito que reflejaba una larga vida llena de triunfos personales, éxito profesional y profundas conexiones con audiencias de todas las generaciones. Para muchos, su muerte marcó el fin de una era porque Lindsay había sido uno de los últimos vínculos sobrevivientes con la edad de oro de la comedia televisiva, particularmente a través de su memorable papel como el adorable y torpe Goober Pyle en el Andy Griffith Show.
Los fanáticos de todo el país lamentaron no solo la pérdida de un actor talentoso, sino de una figura que se había convertido en parte de sus propias tradiciones familiares, ya que innumerables hogares lo habían recibido en sus salas de estar semana tras semana durante décadas. Después de su muerte, George Lindsay fue enterrado en el lugar donde comenzó su historia, su ciudad natal de Jasper, Alabama. Su entierro tuvo lugar en el cementerio de Oak Hill, un lugar de descanso histórico que tiene una gran importancia para la comunidad. Para Lindsay, quien nunca perdió el contacto con sus raíces sureñas, a pesar de alcanzar la fama nacional, Jasper era más que un simple lugar de nacimiento. Era una fuente de identidad y orgullo. Al elegir ser enterrado allí, Lindsay cerró el círculo, regresando a la tierra y a la gente que había dado forma a sus primeros años. Su tumba se convirtió rápidamente en un punto de peregrinación para fanáticos y admiradores, muchos de los cuales viajaron para presentar sus respetos, dejando flores y notas de agradecimiento. La gente de Jasper, orgullosa de llamarlo uno de los suyos, honró su memoria no solo como una celebridad, sino como un vecino, un amigo y un hombre cuyo humor y amabilidad habían dejado una huella duradera en la ciudad. El hecho de que Lindsay fuera enterrado en Jasper también subrayó su lealtad de por vida a Alabama. Incluso después de hacerse un nombre en Hollywood y luego trabajar en Nashville, permaneció profundamente ligado a su estado natal, a menudo regresando para eventos benéficos, celebraciones locales y visitas personales. Su entierro en Oak Hill simbolizó una profunda conexión con esas raíces. Y para muchos pareció apropiado que alguien que había brindado alegría a tanta gente encontrara el descanso eterno en las tranquilas colinas de su amada ciudad natal. Tanto para su familia como para sus fanáticos, el funeral y el entierro fueron momentos de reflexión, no solo sobre el final de su vida, sino sobre el legado perdurable que dejó en la televisión, la comedia y la filantropía.